Bien, ahora que ya tenemos esto completado, tenemos en la parte de clientes el listado y el formulario para crear un nuevo cliente. En la parte de cuentas tenemos el listado de cuentas y nos muestra todas las cuentas con sus atributos, su tipo, el número de cuenta, tipo, saldo y además el cliente al que pertenece, los datos del cliente, el RFC, el nombre y la ciudad. Pero podríamos crear, antes de crear nuevas cuentas, crear un formulario, un listado de cuentas por cliente. Es decir, para esto, lo que vamos a hacer entonces en el menú de cuentas, en la aplicación o en el sistema banco, es agregar en Swings Menú, un menú ítem de la sección de Swings Menus, y lo vamos a poner después del listado, y a este le vamos a llamar cuentas por cliente. Y vamos a crear entonces en el paquete de vistas, banco.vista, vamos a crear un nuevo J internal frame y a este le vamos a llamar cuentas por cliente. Cuentas por cliente va a ser el nombre de la clase. Se crea el formulario y entonces ajustamos las propiedades del lado derecho en la parte de abajo donde dice closable, lo marcamos, donde dice default close operation, entonces le ponemos hide, iconifable, maximizable, resizable y en el título cuentas por cliente. ¿Qué va a llevar este formulario? Vamos a agregar un combo box, pero le agregamos una etiqueta, lo alineamos y aquí la etiqueta le vamos a poner en el texto cliente y este combo box va a ser el que nos muestre la lista de clientes y al seleccionarlo nos mostrará entonces en una tabla el listado de cuentas que tiene el cliente seleccionado. Entonces para el combo box, en la parte de abajo donde viene el model, vamos a quitarle el model y le ponemos aquí reset default y listo, ya no tiene el model. En código, custom code creation, este tipo de parámetro le quitamos el string para que no sea un string nada más, sino sea un objeto. Le quitamos string en type parameter string, se lo quitamos al darle clic a los tres puntos, abre esta ventana, entonces le quitamos el string. Ahora este es lo que recibe, es un objeto. Entonces ahora regresamos a la clase sistema banco y la clase sistema banco en el modo código vamos a agregar ese formulario como atributo, entonces se llama cuentas, pero lo hacemos privado, private, cuentas por cliente y la variable se va a llamar cuentas por cliente. Listo, en el constructor lo vamos a inicializar, entonces cuentas por cliente es igual a new cuentas por cliente y luego lo agregamos al desktop pane, entonces lo duplicamos y aquí le ponemos cuentas por cliente. La clase es cuentas por cliente iniciando con mayúscula, la variable inicia con minúscula, entonces la variable es la que vamos. Regresamos al modo diseño y en el menú lo seleccionamos cuentas por cliente y con el botón derecho eventos, action, action perform y este es el método que se va a ejecutar cuando seleccionemos. Entonces cuentas por cliente necesitamos que primero llene el combo box con la lista de clientes. Entonces ejecutamos un método que le vamos a llamar obtener clientes y después de obtener los clientes entonces ya lo hacemos visible, cuentas
por cliente punto set visible true. Lo hacemos visible. Y listo. Este método todavía no existe, lo vamos a crear entonces en la clase cuentas por cliente. Si nos vamos hacia la clase cuentas por cliente, en el modo código, entonces después del constructor creamos el método público que no devuelve nada y se va a llamar obtener clientes. Desaparece el error en sistema banco y listo, ya está el método. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el método? Va a obtener un list de cliente, un list que contenga los objetos cliente y le vamos a llamar clientes, y este va a ser igual al DAO de cliente que nos va a devolver. Necesitamos importar, entonces vamos aquí, import, primero el listado java.util.asterisco para que obtengamos acceso al list, y luego import banco.modelo, todas las clases del modelo, ¿no? Entonces ahora sí, el DAO cliente punto obtener registros vacío que no recibe argumentos. Este método es el que nos va a devolver todos los clientes, entonces los vamos a agregar al combo. En el combo, esto lo voy a cerrar para que tengamos más espacio. Listo, ahora en el combo, entonces, lo primero que vamos a hacer es un for del cliente, clientes, o sea, el arreglo clientes, que es un list. En cada iteración devuelve un objeto de tipo cliente. Aquí le estamos indicando qué tipo de objeto contiene. Entonces, es un objeto de tipo cliente, la clase, y la variable le llamamos cliente. Entonces en el jcombo box1, que es la variable que agregó, si vemos hasta abajo, jcombo box1, entonces punto add item, le ponemos el cliente. Es J con minúscula, por eso no aparecía, jcombo box1 punto add item, mandamos el objeto cliente completo. Pero antes de eso, vamos a ponerle un jcombo box1. Decía que la J es minúscula porque es la variable, el de tipo jcombo box. Entonces la clase sí lleva la J en mayúscula. Entonces a esta le vamos a agregar un ítem vacío. Es decir, para que no empiece con un cliente seleccionado, sino que el primer elemento sea vacío y a partir del siguiente elemento ya estén los datos de los clientes. Luego, para que la tabla no se vea con los campos que tiene por defecto, vamos a crear aquí un default table modelo igual a new default table model, y vamos a agregar le damos clic aquí a la alerta para que agregue el import hasta arriba, ¿no? Y ahora creamos las columnas, es decir, vamos a hacer que las columnas se muestren las reales, ¿no? Columnas igual, como es un arreglo, lo vamos a inicializar directamente. Entonces, para una cuenta tenemos que los campos es número de cuenta, tipo y saldo. Entonces, al jtable1.setModel le agregamos la variable modelo que acabamos de crear. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos, vamos a ver lo que nos muestra. Ahora en cuentas tenemos cuentas por cliente y nos muestra el formulario con el combo box ya con los datos del cliente. Pero ahora, ¿por qué los datos del cliente nos los muestra así? Tenemos la clase, que es banco.modelo.cliente, @ una dirección hexadecimal, que es la dirección de memoria donde se encuentra el objeto.
porque lo que estamos agregando al combo box es el objeto completo. Entonces, para que nos muestre un valor en cadena en la clase cliente, dentro del paquete banco.modelo, la clase cliente, hasta abajo vamos a agregar al final un método que va a ser público y devuelve un string, y este método, que es el que se encarga de convertir el objeto en cadena, entonces se llama siempre toString, es el famoso método toString. Este lo único que va a hacer es retornar, vamos a retornar el nombre del cliente. Entonces, cuando se imprima el objeto como objeto, en lugar de imprimir el nombre de la clase arroba la dirección de memoria, va a imprimir lo que devuelva el método toString. Entonces, si ejecutamos y volvemos a seleccionar en la opción del menú cuentas, cuenta por cliente, ahora el combo nos muestra los nombres de los clientes, ya no el objeto como tal, sino los nombres. Entonces aquí la intención es que cuando seleccionemos el nombre, en la tabla nos muestre los clientes. Aquí no muestra los campos de la tabla porque no lo agregamos, si regresamos aquí, no lo agregamos al modelo, es decir, las columnas al modelo.set column identificadores de columna identifiers, agregamos columnas, por eso no las mostraba. Entonces, ahora si volvemos a ejecutar, seleccionamos cuentas por cliente, ahora sí nos muestra en la tabla los campos. No tenemos todavía los datos porque no hemos seleccionado un cliente. Al seleccionar un cliente, mostraría las cuentas que pertenecen a este cliente. Entonces, para hacer esto, si nos vamos en la clase cuentas por cliente al modo diseño, el combo lo seleccionamos y con el derecho le ponemos eventos, action perform, nos crea el método que va a ejecutar cuando la acción del combo box se modifique. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que no haya seleccionado el espacio en blanco. Como estamos mostrando el combo box con el primer espacio en blanco, que no haya seleccionado ese. Entonces, if jcombo box1.getSelectedIndex, ese primer espacio en blanco su índice es 0. Entonces, si el índice seleccionado es mayor a 0, entonces hacemos todo lo demás, porque si no, nos marcaría un error si seleccionamos el índice 0 al querer jalar un cliente. No existe ese cliente, es un texto ahí, un texto vacío. Entonces, ya que el elemento seleccionado sea, su índice sea mayor a 0, entonces obtenemos un cliente del jcombo con minúscula, jcombo box 1 get selected item. El selected item devuelve, aquí vemos que nos devuelve un object. Entonces este object tenemos que hacer un casting para transformarlo en cliente. Dado que en Java todas las clases creadas se heredan de la clase object. Entonces un object se puede convertir a cualquier objeto. Ya obtenemos el cliente que seleccionó y entonces sobre ese cliente vamos a obtener todas las cuentas. Entonces un list que obtiene objetos de tipo cuenta y le vamos a llamar cuentas igual a new DAO cuenta, y del DAO cuenta vamos a invocar el método obtener registros, pero no el que está vacío y no recibe argumentos, sino el que recibe el RFC del cliente al que pertenece. Ya lo teníamos hecho, entonces sería el objeto cliente.get RFC. Entonces le estamos enviando el RFC al método obtener registros para que nos devuelva solo las cuentas que pertenecen a ese cliente. Ya que tenemos todas las cuentas, ahora las tenemos que pasar a la tabla. La tabla necesitamos volverle a crear las columnas para que la vaciemos, porque si no, cada vez que seleccionemos va a ir agregando los mismos renglones a los renglones que ya se habían mostrado previamente. Por lo tanto, vamos a crear otra vez el objeto del arreglo columnas, que va a ser igual al número de cuenta, tipo,
y saldo. Y luego creamos un default table modelo. El anterior se creó en el método de obtener clientes, por lo tanto no tenemos acceso a él a menos que se lo saquemos a la tabla, pero el asunto es que no la va a vaciar, ¿no? Por eso creamos un nuevo objeto modelo y a modelo le agregamos el set column identifiers, columnas, y luego le vamos a agregar los renglones, pero los renglones entonces tenemos que iterar el arreglo list de tipo list que nos está devolviendo con todas las cuentas. Entonces cuenta, dos puntos, cuentas, son todas las cuentas, y al estar iterando vamos agregándolo como renglón, ¿no? Entonces un renglón, ren, vamos a llamarle ren, igual, pero este es un arreglo. Y a este arreglo vamos a poner el string.valueOf, dado que de la cuenta obtenemos get número de cuenta y es un entero, entonces lo convertimos a string. Luego vendría el de la cuenta.getTypo, ese sí es un string. Y por último el saldo es un double, entonces también string.valueOf cuenta.getSaldo. Cerramos la llave del arreglo, punto y coma, y así nos queda, ¿no? Get saldo, obviamente este es un método, entonces faltan sus paréntesis y ya está. Los paréntesis del método get saldo, listo. Lo que devuelve el método get saldo se va al método valueOf del string para convertirlo a un string, dado que el arreglo es de strings. Entonces ahora sí, dentro del ciclo, lo que estaríamos ahora haciendo es que en el modelo.addRow agregamos un renglón, metemos el ren, el objeto ren. Y después del for vamos a agregarlo al modelo, el modelo a la tabla, jtable1.setModel, y metemos el modelo a la tabla. Listo. Si lo ejecutamos, ahora lo que tenemos en el menú cuentas por cliente, que al seleccionar un cliente, por ejemplo Miguel Ángel, tiene dos cuentas nada más. Si vemos acá en listado de cuentas, Miguel Ángel tiene dos cuentas, y son las que estamos seleccionando. Si seleccionamos ahora a Carlos Becerra, tres cuentas, y vemos aquí que tiene tres cuentas Carlos Becerra. Entonces solamente este método nos devuelve las cuentas que pertenecen al cliente que estamos seleccionando. Este cliente no tiene movimientos. Y listo. Entonces ahora sí vamos a crear el formulario para crear una nueva cuenta en la base de datos. Si vemos en el SQL, tenemos un procedimiento almacenado en el SQL que ya habíamos creado, que se llama crear cuenta, que recibe el RFC del cliente, el nombre, la ciudad, o sea, todos los datos de la tabla cliente, más el tipo y el monto inicial para crear una cuenta, tipo de cuenta y además el monto para crearla, el monto inicial. Por lo tanto, el procedimiento almacenado lo que hace es buscar si el cliente existe. Si el cliente existe, ya tenemos el RFC, pero si el cliente no existe, entonces crea el nuevo cliente y después entonces crea, ya sea que exista o no, ya tenemos el RFC del cliente, si se creó o no, y ahora crea la cuenta con el RFC de este cliente y luego
inserta el movimiento en la cuenta para que se actualice el saldo, el movimiento con el monto que estamos enviando. Entonces necesitamos estos campos en el formulario para crear una cuenta. Vamos a crear ese formulario en el paquete vista. Le vamos a poner nuevo, internal frame, y le vamos a poner nueva cuenta. En nueva cuenta, entonces igual seleccionamos el frame y en propiedades, closable, en default close operation seleccionamos hide, luego iconifable, maximizable, resizable y en el título nueva cuenta. Nueva cuenta, le damos enter y nos aparece aquí. ¿Qué campos vamos a tener? Vamos a tener el combo box de cliente. Por si el cliente ya existe, igual que hicimos hace un momento, este combo box va a ser para el cliente y aquí vamos a quitarle reset default y en code vamos a quitarle aquí en type parameters el string para que no reciba solo strings. Nos regresamos a properties y listo. Este combo buscamos el cliente. Si el cliente ya existe, lo seleccionamos. Si no existe, agregamos los demás campos. Entonces tendríamos el campo para el nombre. Seleccionamos aquí un text field. Este va a ser el campo para el nombre del cliente. Le borramos el texto. O aquí no me aceptó el edit text. Nombre. Listo. Ahora. Luego el tipo. Tipo de cuenta. Y podemos poner un combo para el tipo de cuenta. Este sería el combo box 1, el combo box 2. Y aquí podríamos de una vez poner, en lugar de hacerlo por código, los tipos de cuenta que son válidos. Ahorro, cheques o inversiones. Y listo. Nos falta la ciudad. Antes de esto lo podemos mover hacia abajo. Y agregamos un atributo para la ciudad. Y el RFC, obviamente. Eliminamos este texto. Lo recorremos para abajo. Y agregamos la etiqueta para el RFC. Un text field. Este no está alineado a los otros. Este no es muy amigable. Bueno, sería el RFC. Ese es el 3, este es el 1 y este es el 2. Y luego nos falta el monto inicial. Monto. Esto lo podemos hacer un poco más abajo. Y por último, el botón
para finalizar la acción, ¿no? Crear cuenta. Listo, ese sería el diseño del formulario. Si el cliente ya existe, se van a llenar automáticamente estos campos y luego seleccionamos el tipo de cuenta, el monto y creamos la cuenta. Este nuevo formulario, que se llama nueva cuenta lo vamos a agregar a los atributos del frame principal. Entonces creamos aquí el atributo nueva cuenta y le llamamos a la variable nueva cuenta. En el constructor lo inicializamos y lo agregamos al texto pane. Nueva cuenta. Ya lo agregamos y ahora en el modo visible nueva cuenta, modo diseño, listo, eventos, action perform y creamos el método para la acción. Primero tendríamos que llenar los clientes igual que lo hicimos con el listado. Entonces nueva cuenta punto obtener clientes, los clientes actuales, y entonces nueva cuenta ya lo podemos hacer set visible true, ya lo podemos hacer visible. Obtener clientes no existe el método, pero si nos vamos entonces a el formulario de nueva cuenta en source, primero pues igual importamos java.util.asterisco y luego importamos banco.modelo.asterisco y después del constructor creamos el método público que no devuelve nada y se llama obtener clientes y listo. ¿Qué vamos a obtener aquí? Primero, como lo hicimos anteriormente, list cliente, clientes igual a new DAO cliente punto obtener registros, todos, ¿no? Todos los clientes. Al combo box, j combo box 1 con minúscula. Entonces aquí le agregamos el add item vacío y ahora todos los clientes los recorremos, clientes, y agregamos al j combo box 1 add item y agregamos el objeto cliente. Si ejecutamos, nueva cuenta, nos muestra el formulario para la nueva cuenta y ya están los clientes. Si el cliente va a ser este, entonces que se llenen estos campos con los datos del cliente. Por lo tanto, en el modo diseño, a este combo, con el derecho, eventos, action perform, y vamos a validar que del j combo box 1
selected index sea mayor a 0. Si fue seleccionado, entonces obtenemos el objeto cliente. Ahí está. El objeto cliente igual, y hacemos el casting del jcombo box1.get selected, pero item ahora. Obtenemos el cliente que se seleccionó. Entonces, si obtenemos el cliente que se seleccionó, con esos valores, los jtext field, el 1 es el nombre, entonces punto set text, y le ponemos del cliente punto get nombre. Luego jtext field 2 punto set text, y este va a ser cliente punto get rfc. Vamos a comprobar, es decir, en modo diseño, este campo del RFC es, si vemos aquí, Change Variable Name, es el 3 más bien. El nombre, Change Variable Name, es el 1, ¿sí? La ciudad es el 2, entonces la ciudad del 2, 3 es RFC, y 4 es el monto. Bueno, pero el monto lo vamos a... Entonces aquí es get ciudad, y luego el jtext field 3 punto set text, cliente, esto no lleva comillas, nos salieron las comillas, cliente punto get rfc, siempre y cuando hayamos seleccionado un cliente. Si no, capturamos los datos de uno nuevo, cuenta, nueva cuenta, seleccionamos un cliente y nos pone aquí los datos del cliente, porque estos valores son los que vamos a recoger para invocar el procedimiento almacenado. Seleccionamos el tipo de cuenta y el monto inicial y le damos crear. Si no seleccionamos el cliente, podríamos, si esto hace cambios, cambió el cliente, y si selecciona vacío, entonces que limpie los campos, ¿no? Es mayor a 0, aquí podemos ponerle else. Si el índice seleccionado es 0, entonces copiamos estos y simplemente los vaciamos. Le ponemos vacío, comillas vacías o comillas cerradas, para que los campos se vacíen. Aquí sobra uno. Ya está. Ejecutamos. Nueva cuenta. Si selecciono un cliente, se llenan los datos, pero si selecciono vacío, los vacía los datos, los campos, ¿no? Y listo. Entonces ahora el botón, cerramos. En modo diseño, el botón crear cuenta, le ponemos events, action perform, y aquí está el método para cuando se da clic en el botón de crear cuenta. ¿Qué vamos a hacer en esa acción? Primero vamos a recoger los datos de los campos, entonces los vamos a pasar en variables. String, por ejemplo, RFC igual a jtext field. ¿Cuál es el text field del RFC? Es el text field 3, ¿no? Punto get text. Ya están los paréntesis. Nombre, string, nombre, igual a jtext field. El nombre es el 1. Punto get text, y
la ciudad, j text field 2, get text, j text field 2, get text, pero text es con T mayúscula. Ahí está. Después de la ciudad, el tipo, entonces un string tipo va a ser igual al j combo box 2 get selected item. Como devuelve un objeto y realmente lo que contiene es un string, aquí hacemos el casting para string. Y por último el monto. El monto es un string en el formulario, ¿no? Entonces j text field 4 get text nos devuelve el valor que escribió el usuario, el valor del monto. Aquí podríamos validar que todos sean que todos se hayan llenado, que no haya dejado ninguno de estos campos vacíos. Entonces rfc.equals o ciudad si estos valores son vacíos. Tipo no puede estar vacío porque no había un vacío, pero el monto, ¿no? Monto punto, no había una opción vacía, empieza con ahorro, ¿no? Entonces si esto j option pane punto show mesas root pane y aquí ponemos nada más el mensaje. Son obligatorios. Y le damos aquí un return. Si no entra el if, entonces todos los campos fueron completados. Y ahora vamos a invocar en el DAO cuenta paréntesis punto insertar y este método recibe el RFC, el nombre de la ciudad, del tipo y el saldo, pero el saldo como double. Entonces el double punto parse double y le mandamos el monto. Ahí está. Si vemos en la clase DAO cuenta, el método insertar recibe el RFC, el nombre de la ciudad, del tipo y el monto, que es de tipo double, y este invoca el procedimiento almacenado para crear la cuenta. Y devuelve, nada más devuelve un boolean. Entonces, aquí podríamos el resultado y al final pero le ponemos negado porque devolvía falso. Entonces aquí podemos poner un j option pane.show mesas dialog cuenta creada y vaciamos los campos, ¿no?
Es decir, copiamos estos tres para los campos y podemos vaciar el cuarto también, el TextView 4 y el combo box J, el 1, set selected index y le ponemos el 0. Bien, vamos a probarlo. Nueva cuenta. Vamos a agregar una cuenta para el último cliente. ¿Cuántas cuentas tiene este cliente? Vamos a ver. Cuentas por cliente. Tiene 2 cuentas. Y el último no tiene cuentas. Entonces vamos a agregarla para el último. Ese no tiene cuentas. Fernando Herrera. Entonces vamos a buscar a Fernando Herrera. Y vamos a crear una cuenta de ahorros con 1500. Cuenta creada y listo. Vamos a ver en cuentas por cliente. Ahí está. Es la última cuenta, la que acabamos de crear. Si vemos el listado de cuentas, entonces ya nos aparece aquí Fernando Herrera con una cuenta. En clientes, si recuerdan, en clientes en listado habíamos puesto la cantidad. Fernando Herrera está aquí y tiene una. Si agregamos otra para él mismo, ahora una de cheques con 3000, cuenta creada, clientes, nuevo listado. Fernando Herrera tiene 2 cuentas. Y cuentas por cliente. Este estaba seleccionado pero no se invoca. Tiene 2 cuentas. La de ahorros de 1500 y la de cheques de 3000. Listo, quedó completo. Ahora, nuestro siguiente paso, y es lo que van a hacer como primera entrega de este parcial, es los movimientos, ¿no? Es decir, aquí en modo diseño vamos a agregar un menú ítem al final y a este le vamos a llamar editar movimientos. Ese movimientos va a ser lo que ustedes van a desarrollar. Es decir, cuando seleccionemos esto, el formulario que nos muestre va a poner un combo con las opciones de hacer un depósito, un retiro o una transferencia. 3 opciones. Entonces, si va a ser un depósito, nos pondría qué cuenta, seleccionamos la cuenta y el campo para el monto que vamos a depositar. El monto lo ponemos en positivo. Lo mismo si seleccionamos retiro. Seleccionamos la cuenta y el monto lo ponemos en positivo. Ya el cliente, el sistema lo tiene que enviar negativo si es un retiro. Y luego si seleccionamos transferencias, nos va a mostrar entonces cuenta de origen, un combo con todas las cuentas, cuenta de destino, un combo con todas las cuentas y el monto a transferir. Y listo, va a invocar los correspondientes procedimientos almacenados que se requieren para hacer eso y que estuvimos haciendo con la base de datos, ¿no? Es decir, para hacer, tenemos el procedimiento almacenado para transferir, y este mismo, pues, está un procedimiento almacenado para insertar. Si el monto que se inserta es negativo, entonces es un retiro. Si es positivo, es un depósito en insertar movimiento. Es un procedimiento almacenado que podemos invocar, igual que esto. Entonces, igual que el de transferir. Entonces, en el DAO cuenta, habría que agregar el DAO cuenta. Habría que agregar unos métodos para hacer esos movimientos. Entonces, eso es lo que ahora les toca hacer, pero primero, obviamente, hay que terminar con lo que acabamos de hacer hasta ahora, ¿no? Con lo que ya funciona, toda la funcionalidad que tenemos hasta el momento, hay que tener eso listo para subir después todo junto con esta opción creada por ustedes. Y todas las clases las vamos a subir. Ahí voy a poner las indicaciones, hay que subirlas pegadas en un PDF para que
las podamos visualizar en línea, ¿no? Sobre el Schoology. Perfecto, pues sería todo por este momento y seguimos con los siguientes temas.